de lo que es este seminario o este estudio sobre lo que es alabanza y adoración. El tema que yo quiero que veamos en esta tarde es experimentando una verdadera liberación a través de la alabanza y a través de la adoración. ¿Sí? Allí el tema entonces, experimentando una verdadera liberación. Y lo que vamos a estar viendo es el Salmo, por favor, número 126, algo que muchos de nosotros conocemos. Salmo 126, verso 1 al 3, y nos dice lo siguiente. Este pasaje viene a colorario de el pasaje donde dice la Escritura y nos enseña que el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, y en un momento los de Babilonia le dicen al pueblo de Dios, a Israel, le dice, muéstrenos el gozo, muéstrenos la alegría, muéstrenos los cánticos que ustedes hacían allá en su pueblo. Y entonces el pueblo de Dios le dice, ¿cómo nosotros podemos ministrar o cantar alabanzas en lugar de extraño? ¿No? Y dice de tal forma que se manifestó en la esclavitud. Por eso siempre decimos que la esclavitud interna tiene que ver con la esclavitud externa. Ellos se sentían esclavizados allí en Babilonia, y dice, ¿cómo nosotros podemos cantar cánticos a Jehová si estamos en lugar de extraño? Y dice la palabra que hasta colgaron sus arpas. Qué interesante, ¿no? Sus instrumentos de música, aquellos instrumentos que eran utilizados para exaltar el nombre de Dios, exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Dios que los había liberado de tantas batallas. Ahora la Biblia nos dice que ellos colgaron hasta sus instrumentos. Y no hay, yo creo que no debe haber una cosa más frustrante en la vida de un músico que tener que colgar sus instrumentos, no desarrollarlos por el dolor, por la tristeza que había en el interior. Amén. Entonces, cuando nosotros experimentamos una verdadera liberación, una de las características son las siguientes. Pero mire lo que dice el Salmo 126:1. Cuando Jehová hiciere, o cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Verso 2 nos dice, entonces, ¿sí? Cuando el Señor nos saque de la cautividad, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Verso 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, entonces estaremos alegres. El Señor sacándonos de la cautividad, el Señor sacándonos de un lugar extraño, dice que estos hechos van a comenzar a suceder sobre nuestras vidas. Así que encontramos, dice, cuando nosotros experimentamos una verdadera liberación en la alabanza y en la adoración, hay características que van a comenzar a manifestarse en nuestras vidas. ¿Sí? Yo siempre hablo de liberación interna, no estoy hablando de liberación demoníaca, sino liberación en nuestro interior, para que en nuestro exterior se manifieste la verdadera alabanza y adoración. La primera característica que encuentro es que encontramos un verdadero impulso para adorar a Dios. Cuando nos encontramos libertad interna, nos encontramos con un impulso. Nadie nos obliga a adorar a Dios, sino que brota de nuestro interior la necesidad imperiosa de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me explico lo que quiero decir? No tenemos que sentir que alguien nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer, sino que cuando hay una libertad que experimento en mi espíritu, ciertamente encuentro un verdadero impulso para adorar a Dios. Y ese impulso me lleva a hacer cosas de postrarme. ¿Se acuerdan lo que hemos aprendido en estos martes? De postrarme, de arrodillarme, de inclinarme, de levantar mis manos al cielo. Eso es el impulso que a mí produce cuando yo recibo esa libertad.
Lo segundo es que renacen nuestros sueños. Porque la alabanza y la adoración, según lo que nos dijo ahí el salmista en el capítulo que estuvimos viendo, el Salmo 126, nos dice que nuestros sueños comienzan a renacer. Y yo no sé si a vos alguna vez te habrá pasado que cuando comenzás a adorar a Dios, hay algo que te impulsa a adorarlo, pero también comienzan a rebotar los sueños. Es como que el Señor comienza a ministrar tu vida. Y aquello que parecía que no tenía impulso, aquello que parecía que estaba apagado, aquello que parecía que estaba muerto, esos sueños, esos anhelos, comienzan a reverdecer en nuestro interior. Yo no sé cuánto lo han experimentado, pero a veces en el plano, cuando no estamos en adoración, a veces claudicamos y a veces decimos, bueno, será de Dios, no será de Dios lo que yo sueño, lo que yo anhelo, pero cuando me meto en la alabanza y en la adoración es como que Dios comienza a traer un reverdecimiento sobre esos sueños y comienza a impulsarme, ¿sí? Porque dice que habrá también una alabanza genuina. Consecuencia de todo esto es que grandes cosas van a suceder en medio de nosotros. Amén. Entonces, experimentar la liberación implica que ciertamente, hermanos, comenzamos a renacer nuestros sueños, tendremos gozo en la adoración y en la alabanza, habrá alabanza, consecuencia de grandes cosas van a suceder en medio de nosotros. Amén. Entramos a otro cuadro, que es este, y vamos a entrar a lo que es el cántico nuevo o cántico de Jehová. El cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? ¿Qué es lo que significa el cántico de Jehová? El día domingo estuvimos participando, un pastor amigo nos invitó a ministrar en su iglesia y tuvimos la bendición enorme de poder estar llevando la palabra, y después de la palabra tuvimos un tiempo de ministración, ¿no? Yo no conozco la congregación, hemos ido una sola vez, no sé cómo es el tipo de adoración o de alabanza que ellos llevan, muy parecida a la nuestra, pero no sé la apertura espiritual del pueblo. Pero sí puedo decirte que en un momento, ¿no? En un momento de adoración, la gente comenzó a desarrollar un cántico nuevo. Y yo no sé si ellos estaban acostumbrados o no, pero comenzamos a ministrar el cántico nuevo y fue como un reguero de pólvora, ¿no? Que comenzaron por el fondo, comenzaron a desarrollar cántico nuevo, por el otro fondo, y fue como que algo que se fue encendiendo en el ambiente espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el cántico nuevo o el cántico a Jehová es una experiencia que tenemos que desarrollarla porque está para la iglesia. Es algo que tenemos que desarrollar, es una revelación que Dios ha traído a través de su palabra para que nosotros podamos experimentarla, desarrollarla. No tan solo que tengamos el conocimiento, sino que podamos ciertamente desarrollarla. ¿Sí? Entonces, el cántico de Jehová tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Esto se produce dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces significa que si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que experimentarlo, ¿sí? O por lo menos animarnos a practicarlo y a ejercerlo. No tan solo en la iglesia, sino también en casa, ¿sí? Usted sabe que Marcos Witt en sus enseñanzas nos decía, o nos dice todavía, que la alabanza y la adoración es como tejer un suéter, es punto por punto. Punto por punto. Yo cuando veo a mi esposa, la otra vez le hice un suéter a Emita y ella estaba punto por punto. No podía dejar de hacer un punto porque si no se le formaba un agujero, ¿no? Sino que tenía que ser puntito por puntito. Y así tiene que ser nuestra vida. Si yo no tengo una vida de alabanza y adoración en mi casa, en mi hogar, es imposible que yo la tenga en la iglesia. Porque la alabanza y la adoración es algo que está dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo estos estudios que fuimos creados para gloria y alabanza de nuestro Dios? Dios ha colocado esa gracia de adoración, de alabanza. La adoración, habíamos dicho que es la máxima expresión de amor hacia nuestro Dios. Entonces todos hemos sido creados con esa necesidad de adorar
a este Dios supremo. Amén. Entonces, significa, hermanos, que el cántico a Jehová también es una expresión que yo debo desarrollar, sí, en lo privado, para poder ejercerlo dentro de la iglesia. Nadie puede producir alabanza y adoración solamente en 25, 20 minutos, media hora de lo que los chicos están ministrando, sino que yo debo vivir una vida de alabanza y adoración. Porque cuando vivo eso, ¿qué hago? Lo transmito a la iglesia. ¿Sí o no? Y los chicos se ahorran un montón de trabajo. ¿Me explico lo que quiero decir? Cuando yo no vivo un tiempo de alabanza y adoración, cuando veo que hay un auditorio donde, quizás vino con luchas, con problemas, con necesidades, y no ha tenido un tiempo de comunión con el Espíritu Santo, se torna muy difícil, porque hay que estar atento a la voz del Espíritu Santo para saber cómo interceder, cómo actuar, cómo trabajar. Pero cuando venimos de nuestra casa preparados, de nuestra casa comenzamos a vivir lo que decía Marcos, puntito por puntito en casa, cuando venimos a la iglesia es un cañonazo. ¿Cuántos entienden esto? Entonces tenemos que experimentar primero en casa, en mi hogar. Yo debo, viste que Pablo dice que hay perfume de muerte, ¿no? Y bueno, después algún día vamos a hablar sobre eso. Pero nosotros tenemos que impregnar nuestro hogar con el perfume de nuestra alabanza a Dios en nuestros hogares. Amén. Cuando nosotros experimentamos en casa, lo trasladamos ¿en dónde? En la iglesia. Porque esto es así. Entonces, tiene que ver con el cuerpo de Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 12. Así me da lugarcito para tomar un poquito de... Hebreos capítulo 2, verso 12, dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, ¿qué cosa? Te alabaré. En medio de la congregación desarrollaré parte de lo que significa la alabanza, que es también el cántico nuevo o cántico de Jehová, que es lo que nos vamos a concentrar en estos momentos. Volvemos al flyer que habíamos hecho y nos dice que tiene que ver en hacerlo en espíritu y en verdad. El cántico de Jehová es un cántico espiritual porque nace de nuestro interior. No es una canción que yo me acuerdo de memoria, no es una canción que me enseñaron, sino que es una canción que brota de ¿dónde? De mi interior. Ahora vamos a ver más adelante, si yo no me nutro, que algo les comentaba la vez pasada, ¿no? Cuando yo llegué a ese techo espiritual y le dije al Señor, ¿cómo hago? Y el Señor me dice, bueno, comenzá a sanguear, comenzá a desarrollar cánticos nuevos. Y claro, si yo no estoy alimentado de la palabra de Dios, yo no puedo ministrar algo que no tengo. Entonces, para poder yo desarrollar un cántico nuevo basado en la palabra de parte de Dios, ¿qué tengo que comer? La palabra de Dios. Tengo que nutrirme de la palabra de Dios. Tengo que impregnarme, llenarme de la Escritura, para que ciertamente cuando yo realice un cántico a Jehová, puedan ser expresiones también de la palabra del Señor o expresiones de gratitud que haya en nuestros corazones. ¿Por qué? Hay dos razones. Porque tenemos el espíritu libre, ¿sí? Y el espíritu, con un espíritu libre y un espíritu vivificado. Puede cantar y alabar a Dios, encuentra su canal a través de la alabanza y a través de la adoración. Entonces, yo tengo dos razones. Mi espíritu está libre, ¿sí? Estoy en libertad, amén. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, soy libre en mi interior y también mi espíritu ha sido vivificado. Por eso puedo hacerlo en espíritu y en verdad. Nos inspira a hacerlo a través de la palabra
en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Vamos a tener que pagar horas extra, pastora. Juan 17, 17. ¿Ah? No, se me perdió la flecha de acá. Al indio se le escapó la flecha. ¿Qué problema? ¿Dónde está la flecha? Será que busco yo acá. Apareció Razos. ¿Apareció? Se le escapó al indio la flecha. Juan 17, 17. Muy bien. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué cosa? Es verdad. Santifícalos, purifícalos, límpialos. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y Cristo qué es? La palabra revelada del Padre. ¿Sí? Entonces encontramos que ciertamente, como dice en Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vayamos en esta noche, para los que toman nota, bases bíblicas para el cántico nuevo, porque tenemos que a todo buscar una base bíblica. No es porque venga Gustavito y nos tire las cosas, sino que tenemos que buscarle bases bíblicas en la palabra del Señor. Así que lo vamos a encontrar, nuestra base bíblica, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 27, Salmo 96, 1, Salmo 144, 9 y Salmo 149, 1. ¿Cómo vamos, pastora? Reseteando. Muy bien. Así que vamos en bases a estas bases bíblicas, ¿sí? Para el cántico nuevo, vamos a estar haciendo y viendo las recomendaciones ya finales, ¿sí? Con respecto por qué adoramos y por qué alabamos. Necesitamos alabar y adorar a Dios mucho más de lo que Dios necesita de que yo le adore. ¿Sí o no? Dios se complace con que yo le adore, pero yo necesito adorarle, yo necesito alabarle. No es que Él necesite de mi alabanza y adoración, Él se agrada de mi alabanza y adoración, pero yo necesito alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Amén. A veces pensamos que nosotros le hacemos un favor a Dios porque le cantamos. No, máximo error. ¿Sí? Nosotros no ofrecemos nada, sino que somos nosotros que tenemos esa necesidad. Yo no sé si a usted le pasa, que usted tiene esa necesidad de adorar a Dios, de exaltarle, de glorificarle, de levantarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, bases bíblicas para el cántico nuevo, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, 27, Salmo 96, 1, Salmo 144, 9 y Salmo 149, 1. Eso después, si usted lo quiere mirar en casa, lo vamos a estar allí mirando. Recomendaciones finales. Entonces, ¿por qué tenemos que alabar y adorar al Señor? ¿Por qué debemos desarrollar el cántico nuevo? ¿Qué beneficios trae a mi vida? ¿Qué es lo que cambia en mí? Traer o desarrollar una nueva experiencia en el Señor. ¿Sí? Porque a esto somos desafiados. Somos desafiados a realmente entrar en un campo espiritual mayor. Dice Pablo, mayor muestra un camino más excelente. Entonces no me conformo con lo que estoy experimentando, el conocimiento viene hacia mi vida y yo ejerzo lo que ciertamente he aprendido, porque tener conocimiento acá y no bajarlo es solamente mero conocimiento. Amén. Pero si nosotros logramos entrar en esta faceta espiritual, vamos a ver que la atmósfera espiritual en mi hogar va a cambiar, va a ser modificada. Porque dice la Biblia que Dios habita
en medio de la alabanza de sus hijos, de su pueblo. Y ahora somos iglesia, no tan solo en este lugar, sino que somos iglesia donde vamos. ¿Sí o no? Usted va en el auto cantando y adorando al Señor. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado de estar manejando y te viene espontáneamente una canción o una alabanza y comenzás a ministrarla y te compuje y comenzás a llorar y tenés que parar el auto porque si no te llevas puesto alguno? ¿Sí? Y entonces comenzás a derramar tu corazón en la presencia de Dios y es posible que en el medio del auto manejando, sí, tenés que tirarte al costado porque la presencia de Dios cae y se genera una atmósfera donde el Señor se manifiesta y bendice nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ver los beneficios, sí, que ciertamente tiene que ver con esto. Punto 1, que nos ayuda a estar centrados en Él, nos ayuda a que el centro, la alabanza y la adoración, el cántico nuevo me lleva a que debo estar centrado en Él, no en las circunstancias, no en las adversidades, no en los problemas, sino que ciertamente Él es el eje principal de mi alabanza y mi adoración. Él es el eje principal de mi cántico nuevo. No lo enfoco hacia los ministros, no lo enfoco hacia los pastores, lo enfoco en mi intimidad con Dios. Me centro en Él, no me centro en otra cosa. Por eso cuando tenemos libertad y nos centramos en Dios, no me da lugar para centrarme en qué dirá el otro. ¿Me mirará? ¿No me mirará? ¿Si salto o no salto? ¿Me arrodillo o no me arrodillo? Entonces estoy más pendiente de lo que me va a pasar en el exterior que lo que Dios me está pidiendo a mí que yo haga. Entonces, esto nos enseña y nos ayuda, en el punto 1, que nos ayuda a estar centrados en Dios y no en nosotros mismos. Cuando adoramos, estamos reconociendo su señorío y su derecho de gobernar sobre nosotros. Él tiene derecho. Usted sabe que usted le dio el derecho, mejor que Carlitos hablar de derecho, pero usted sabe que el día que usted le dijo a Jesús, yo te recibo, porque usted un día y yo hicimos un pacto con Él, ¿sí o no? ¿Sí? Ese pacto que es un pacto eterno. La otra pastora dijo que hicimos 2 pactos, el pacto del matrimonio y el pacto eterno con nuestro Dios. Y en ese pacto eterno, un día usted, porque quedó grabado y lo sacaron una foto y está escrito en el libro de la vida y nos dice que ahí usted le dijo y yo le dije que te recibo como ¿qué? Como mi Señor, como mi Dios, como mi único Rey y suficiente Salvador de mi vida. O sea, reconocimos ante el público y ante las autoridades celestiales y también demoníacas, porque son los que primero escuchan, de que yo le di mi vida, mi señorío le pertenece a Él. ¿Cuántos entienden esto? Es bravo. Pero hay que reflexionar a veces lo que hicimos. Él es mi Señor, Él es nuestro Señor. Nosotros somos esclavos ahora por amor. Pero somos sus esclavos, no porque nos pegan, nos dan lo que yo decía el domingo en la iglesia. Yo obedezco a Dios porque lo amo, no porque me va a castigar. ¿Sí o no? A veces obedecemos a Dios, muchos dicen yo voy a obedecer a Dios porque si no le obedezco me voy a recibir las consecuencias. Y es un error. Garrafal, yo tengo que obedecer a Dios porque lo amo. Porque Él tiene mi señorío, le pertenece a Él. Lo segundo es que nos ayuda a mantener nuestra mente en Él. La alabanza y la adoración son maneras de mantener nuestra mente en Él. Isaías, por favor, 26:3. O te complico. Isaías 26:3. Cuando nuestros pensamientos permanecen en Dios, ¿qué encontramos? Paz. Cuando mis pensamientos
que a veces se muestran turbulentos por la vida, por las diferentes dificultades que estoy pasando, transiciones que voy viviendo en mi vida, pero cuando mis pensamientos son cautivos a Cristo, comienzo a experimentar la paz. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti, ¿qué cosa? He confiado. Entonces, podemos ver que cuando nuestros pensamientos permanecen en Dios, encontramos nuestra paz. ¿Sí o no? No sé si alguna vez te habrá pasado de tener que venir a ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. ¿Sí? Porque no todos tenemos la mejor semana. ¿O no? ¿Sí? ¿No te pasó que venís santificado toda la semana y algo pasó? ¿Que saltó la térmica? Pero justo. Los problemas más graves que existen en los cristianos cuando salimos de casa. ¿A alguien le pasa esto? Salta la térmica sola. Se te cruzó alguno, llegas tarde a la iglesia, ¡apúrate! ¿A alguien le pasó esto alguna vez? ¿Cierto? Y en vez de venir realmente libre, liberado, el Señor hoy no, venís con cargas, la semana no te fue bien, las cosas que pensaste que tenían que salir bien no salieron. Bueno, circunstancias en la vida, pero cuando entramos en la alabanza, en la adoración, y yo me postro delante de Él y le comienzo a buscar, mis pensamientos se quedan de costado. ¿Te ha pasado esto alguna vez? En las reuniones fuertes es algo significativo, cuando nosotros vivimos manifestaciones fuertes del Espíritu, salimos, aunque yo esté enojado con Barbie, ¿sí? Aunque no me gustó la cara que me hizo, no me saludó cuando entré a la iglesia, siguió de largo como colectivo lleno, todos los días me saluda y hoy no me saludó. Y yo empiezo, ¿viste? No me saludó. Pero cuando enfoco mi alabanza en la adoración a Dios, eso queda de costado y pasa a ser tan insignificante que cuando hay un mover de parte de Dios, Él comienza a trabajar sobre mi vida y comienza a colocar paz. Y cuando hay esos cultos fuertes, yo no sé si alguna vez que te pasó, que salís a la vereda y te dan ganas de besar hasta los perros. ¿Sí o no? Salís tan lleno de parte del Espíritu Santo. Te olvidaste que Barbie no te saludó. Te olvidaste de esto, te olvidaste de lo otro. Y es el amor de Dios que comienza a fluir. Y ahora no me importa si se me saluda, yo voy a saludarla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No pasa. No, ese es hipotético, pero nos pasa cuando hay un mover de parte del Señor. Entonces, allí lo segundo es, tenemos, cuando nuestros pensamientos permanecen en Dios, encontramos paz. Lo tercero, dice que nos ayuda a desarrollar nuestra relación con Él. Porque Dios tiene memoria. ¿Cuántos saben que Dios tiene memoria? Sí, Dios tiene memoria. Había una mujer que había derramado su perfume, una mujer que había jugado con sus cabellos. Jesús es llevado a la cruz, es crucificado, pero después dice la palabra que Él resucita. Y no se le apareció por primera vez a Pedro, no se le apareció a Juan el Amado. Tuvo memoria de que esta mujer había derramado su perfume. Y cuando ella lo quiso abrazar, le dijo, no me toques, porque todavía no he sido glorificado. O sea, se le manifestó a una mujer que había entregado su adoración, su mejor adoración. Cuando nosotros, como vemos en el punto 3, nos ayuda a desarrollar nuestra relación con Él. Cuando le adoramos, Él se manifiesta sobre nuestras vidas. Él se acerca. ¿Cuántas veces hemos sentido el abrazo del Padre? ¿Cuántas veces hemos sentido la consolación del Espíritu Santo?
en los momentos de adoración, de alabanza. Él se acerca sigilosamente, ese Espíritu Santo que es tan sensible, se acerca a nuestra vida sigilosamente y nos abraza, nos susurra al oído. Nos ayuda ciertamente, hermanos, a desarrollar una relación con Él. Nos ayuda a desarrollar nuestra relación de amor cuando lo alabamos. No estamos acercándonos a Él por egoísmo, sino que nos relacionamos a Él por amor. Amén. Lo cuarto, como sembremos, vamos a cosechar. Y usted sabe que hay una ley que es natural. Lo que el hombre ciertamente siembra, dice la Biblia, eso cosecha. Pero hay una ley natural. Si yo siembro una semilla de tomate, ¿qué voy a recoger? Si siembro sandía, ¿qué voy a recoger? Sandía, bien, hermano, bien. Amén. Sabe de agricultura y ganadería. Amén. Pero es interesante porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Lo que usted siembra en alabanza y adoración, eso es lo que usted va a cosechar. Interesante este punto, Y me llamó poderosamente la atención en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 8. Dice porque, escucha esto, porque el que siembra para su carne, dice, de la carne, ¿qué va a cegar? ¿Qué va a cegar? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Entonces, cuando demos, así se nos va a dar. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. No hay compatibilidad entre la carne y el espíritu. No hay compatibilidad. Hay muchos que si no se les revela por el espíritu la alabanza y la adoración, si no lo entienden, lo único que van a estar haciendo es cosas carnales, manifestaciones. Van a saltar por saltar, se van a arrodillar por arrodillar. No han experimentado. Por eso es tan genuino encontrar cuando nosotros, gente que es imposible entrar en adoración si estoy viviendo una vida en la carne, hermano. Como por ahí escucho a algunos que son profetas y tienen una vida, hermano, no es compatible. Tu vida tiene y mi vida tiene que mostrar los frutos del Espíritu Santo. Por eso es importante sembrar en el Espíritu para poder ¿qué? Cosechar en el Espíritu. Amén. Cuando damos a Dios, Él por su parte envía lluvia de bendición sobre nuestras vidas. Dios envía lluvia de bendición. Qué tremendo. Para los que quieren después lo leen en casa, Job 36 del 19 al 26. Y Dios opera en base a sus principios, no a base de mis principios, sino a las bases de los principios de Él. La ley de la siembra y la cosecha. Si quieren darme lo que es cortito. Salmo 68, 9. Salmo 68, 9. Salmo 68, verso 9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. ¿Sí? Cuando adoramos, la bendición de Dios cae sobre nosotros
y comienza a florecer algo nuevo. No sé cuántos viven esta experiencia, pero es una realidad espiritual. Pasamos al otro flyer, que casi ya estamos terminando, y nos dice que nos ayuda a activar la fe. Son fe, el alabanza y la adoración es fe en acción. Posee un lenguaje de fe. Cuando creemos y confiamos en Dios, nosotros alabaremos y adoraremos a pesar de las circunstancias. ¿Qué pasa, no? El victorioso vive en mí y estás hecho bolsa, ¿sí? Estás en derrota, estás mal, se me pinchó la goma, el auto no me funciona, vengo a la iglesia y para colmo los que dirigen dicen el victorioso vive en mí. Y te cuesta, pero comenzás a cantar, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Y lo cantás, la primera vez haces un sacrificio de alabanza, pero después la palabra comienza a trabajar en tu interior, la fe comienza a accionarse a través de la alabanza y la adoración y comenzás a batallar y a guerrear en el ámbito espiritual y comenzás a decir, el victorioso realmente vive en mí y las circunstancias no me van a mover. La palabra comienza a fluir en mi alabanza y en mi adoración y eso produce que nos ayuda a activar la fe. Lo sexto, nos enseña que suelta la alabanza y la adoración, suelta la presencia de Dios. Interesante. La alabanza y la adoración traen la presencia de Dios al lugar donde estamos, donde estemos. ¿Sí? Esto es de suma importancia, porque como dijimos hace un ratito, ciertamente Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Suelta la presencia de Dios. En otras palabras, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Josafat experimentó esto. Dios le dijo, quédate quieto. ¿Se acuerdan? Allí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. No, porque todo el capítulo. Y habla que Dios le dijo, esta batalla es para que yo me haga cargo. Vos quédate tranquilo. Yo voy a librar tu batalla. Amén. La presencia de Dios establecida llevó ciertamente, hermanos, a experimentar. Pablo y Silas, ¿se acuerdan? En el libro de Hechos, capítulo 16, versos 25 al 26, que estaban, dice, que ahí estaban los dos. Si querés ponerlo, sí, es rapidito esto. Dios promete estar presente. Pablo y Silas allí estaban de vacaciones. Estaban tomando sol, ¿sí o no? Estaban tomando, no sé, un refrescante en las playas de... ¿Se te fue la flecha? No, no sé. Pero a veces pensamos eso, ¿no? Que las palabras las palabras más fuertes pensamos que las dicen desde un ángulo, de un punto de vista realmente. ¿Me encontraste, no? Si no, lo busco yo. Lo busco yo. Hechos 16, si usted lo quiere encontrar, verso 25. Pero a medianoche, y me gusta la expresión medianoche, porque usted sabe que en la medianoche pasan todas las cosas, ¿o no? En la medianoche, no sabe, usted está bárbaro, tuvo un día bárbaro, pero a medianoche no sabe qué pasó, levantó fiebre. ¿Sí o no?
te agarró tos. Los chicos, ¿cuándo se enferman? A la medianoche. ¿Sí? Están bárbaros, corretearon todo el día, le pegaste una ducha para que se fueran a dormir. ¡Ay! A medianoche todo sucede, en medio de la oscuridad. Y dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Y mirá qué bueno, porque nos enseña a orar en todo tiempo y en todo momento. Dice que ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ellos cantaron cánticos y la presencia de Dios se manifestó en medio de la medianoche, en medio del problema. Viste que ahora en vez de protestar, empieza a cantar himnos. Amén. Decirle que tenés a tu lado, no protesté tanto, canta más himnos. Amén. 7. Dice lo séptimo, que está directamente, la alabanza y la adoración está directamente relacionado a un corazón agradecido. Un corazón agradecido es espontáneo. Alaba, canta. Un corazón agradecido se manifiesta, disfruta. No le es una carga alabar y adorar a Dios. No le pone hora, no tiene horario. El domingo nos fuimos 10:30 de la noche. La gente no se quería ir. Y le seguían dando, y seguían dando, y seguían dando. Y la presencia de Dios se seguía manifestando con mayor fuerza. En un momento toda la gente tirada en el suelo. El Espíritu Santo derramándose. Eso es lo que sucede cuando Él se mueve y Él se manifiesta en medio de su pueblo. ¿Sí? Dice que el verso siempre está relacionado a que a los corazones que están agradecidos. Yo le ponía al pastor, digo, te felicito por la congregación que tenés. Son hombres y mujeres igual que ustedes, sedientos, hambrientos de Dios. Gente agradecida por lo que Dios ha hecho. Y el agradecimiento es una llave que abre la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. 8. Nos ayuda a purificarnos. Nos ayuda a purificarnos. Dios quiere una iglesia sin manchas y ¿qué cosa? Y sin arrugas. Dios está buscando esa iglesia. Y un verdadero adorador, un verdadero ministro, persona, líder, quien sea que adora a Dios, es una persona que lo va a hacer en pureza de corazón. O lo tendría que hacer. Cuando nosotros adoramos, nos confrontamos con la misma presencia de Dios y lo hacemos en espíritu y en verdad. Y esa presencia nos redarguye. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces quisiste levantar las manos al cielo y escuchaste una voz que dijiste, anda, chanta, te pones a levantar la mano acá? ¿Sí o no? ¿A alguien le pasó esto o al pastor solo le pasó? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces decís, y ahora querés hacer esto? ¿Y qué hiciste la semana? Ahora derramás lágrimas y te la pasaste mirando cosas que no correspondían. La alabanza y la adoración, cuando entramos a la presencia de Dios, nos redarguye, nos muestra las miserias que a veces tenemos y que llevamos por delante. Porque muchachos, mientras que estemos acá, todos vamos a tener lucha. Vamos a tener un cuerpo incorruptible allí en la eternidad, mientras que estemos acá. Yo a ninguno le veo alas. ¿No? ¿Sí o no? Yo tengo que luchar con mis miserias. ¿Qué quiere que les diga? Yo tengo que luchar con mis tentaciones. Yo tengo que luchar con mi naturaleza carnal. Yo tengo que luchar. Yo no sé, usted quizás ya ha sido santificado, pero yo tengo que seguir luchando todos los días. Arranco a la mañana
Como, viste que ¿cuántos son 4 comidas al día, Debbie? ¿No? 4 veces al día para tener una vida equilibrada, ¿no? Bueno, así tenemos que hacer nosotros también, una vida espiritual equilibrada. ¿Sí? Y no me avergüenza porque reconozco que soy pecador. Si yo no dijera que no tuviera pecado, lo haría ¿qué? A Dios mentiroso. Pero otra vez voy a su presencia y puedo postrarme delante de Él y decirle, Señor, te fallé. Señor, pequé. Lo que no debo es practicar el pecado. ¿Cuánto entienden esto? Puedo pecar. ¿Cómo no voy a pecar? No debo pecar y no debo practicar el pecado. Abogado tengo para con el Padre, el cual me perdona, me limpia de toda maldad. Entonces, Dios quiere una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Los métodos de santificación que Dios tiene es en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 26. Mirá qué interesante. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 26, nos dice lo siguiente. Ya casi termino, muchachos. Está embarazada, ¿no? Si no, lo busco yo. Perdón. Dice con respecto a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado, ¿sí?, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se acuerdan, Pedro? El Señor le dice, yo quiero orar por ustedes. Y Pedro dijo, no, Señor, lavame entero. ¿Viste? Pedro impetuoso dijo, cuando el Señor dice, bueno, no, Señor, pegame una ducha, agarró el duchador y pegame una ducha entera. Y Jesús le dijo, Pedro, ya está santificado por la palabra. ¿Sí? Y es lo que el Señor está haciendo y está ejecutando sobre la iglesia de este último tiempo. Entender esta verdad espiritual, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque la palabra no es un libro de historias, sino alguien dijo que es como un espejo, en el cual yo me tengo que mirar, porque la palabra es aquella que me va a redarguir. El Espíritu Santo, por supuesto, pero la palabra es aquella que me va a mostrar a mí qué es lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Seguimos avanzando. Punto 9. Y me gustó poner esto porque somos cambiados, transformados a la imagen a quien adoramos. ¿Sí? Y esto es interesante. Antes adorábamos las estampitas y entraban en un bolsillo. ¿Te acordás? ¿Cuándo se acuerdan? No, ya son. Estoy lleno. Voy a tener que... Amén. Bueno, sí, teníamos, y bueno, y de acuerdo a la estampita, ¿no? Era el Dios que adorábamos. La otra vez me decía la hermana ¿quién fue que me dijo? En Posadas, un hermano que fue a Posadas a tener una campaña, dice que cuando en Entre Ríos, cuando él entró en Entre Ríos, la entrada de Entre Ríos, dice que había un gauchito Gil, dice con una estatua como de 2 o 3 metros, ¿no? Importante. Mi hijo tuvo una campaña con uno de los evangelistas del Centro Cristiano Nueva Vida y fueron a La Ferrere. ¿Cuántos conocen La Ferrere? No lo conozcan, ¿no? Pero La Ferrere, la verdad, es un lugarcito medio difícil para ir. Y me dice que estos fueron de campaña. Y cuando entraron a La Ferrere, también vieron una estatua, dice, gigante de 1,5 metros. El otro amigo de Lucas, que es evangelista, dice, yo esto lo voy a destruir. Agarró una maceta,
agarró una maceta y le iba a romper. Y Lucas lo frena y dice, no. Dices, ¿te imaginas si rompemos esto y nos ve alguien? Tenemos que desaparecer de la República Argentina. ¿No? Literal lo que le estoy diciendo, ¿eh? La quiso romper. Agarró una maceta y la quiso romper. Lo dejaron ahí, empezaron a orar los dos. Empezaron a clamar, empezaron a rogar. ¿Sabés lo que pasó? Hubo un choque, se la llevaron puesta, no quedó nada de Gauchito Gil. ¿No? Pero muchas veces somos, ¿sí?, el reflejo o la imagen de quien adoramos. El Dios que vos adores es el Dios que se va a manifestar. ¿Amén? Tenés un Dios chiquitito, se va a manifestar chiquitito. Tenés un Dios grande, se va a manifestar ese Dios grande. Crees en un Dios sobrenatural, lo sobrenatural se abre para que se pueda desarrollar de acuerdo a lo que nosotros tenemos como imagen. Es aquello que vamos a adorar. La alabanza y la adoración son las llaves para la obra de Dios en nosotros. Salmo 115, 18, si no mal recuerdo. A ver, vamos a ver si estamos en lo correcto. (115, 8). Dice, semejante a ellos, mirá qué interesante, son los que los hacen. Son semejantes a aquellos que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Interesante. También nos dice la palabra, el Salmo 106. 106, versos 19 y 20. Mirá lo que nos dice la palabra de parte del Señor respecto a esto. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Impresionante. Rebajaron al Dios de Israel a un buey que come hierba. Isaías dice que el hombre toma entre sus manos una madera y comienza a tallarla, y le pone ojos, y le pone boca, le pone manos, y le pone pies, ¿no? Y ese es el Dios que el hombre se autofabrica. Entonces, tenemos que tener atención a esto. Lo nuevo, sí, ¿no? Y el último es, ya terminamos. El 10, ¿no? Entonces ya terminamos diciendo lo siguiente. Dios se encuentra con su pueblo. Alabamos y adoramos, desarrollamos un cántico nuevo y Dios se encuentra con su pueblo. Dios se encuentra con nosotros. Hay una frase una parábola, algo que dice Marcos Witt, si no recuerdo, sí, recuerdo que me parece que fue Marcos, que dice que Dios en un momento se pone allí en el tercer cielo, ¿no? Él habita en el tercer cielo, allí donde está su presencia, y en el balcón él comienza a mirar, porque Dios se agrada de la alabanza tuya. Dios se agrada de la alabanza sincera. Dios se agrada de un corazón realmente que se derrama en su presencia. El Señor, yo creo que cuando derramas lágrimas las va juntando. Y él como un buen padre, ¿no? Se agradece y dice que cuando, viste que a veces los ángeles se ponen a cantar con nosotros, ¿no? Nosotros quizás ni lo vemos, pero he escuchado por ahí algún documento que dice que en un momento la gente,
comenzaron a alabar y se escuchan las voces de los ángeles atrás. No sé, yo la verdad no lo vi, pero creo que las cosas sobrenaturales de Dios pueden existir. Así que los ángeles, cuando nosotros venimos los días domingo, martes, cuando cantamos, ahí están los ángeles cantando con nosotros. Y Dios le dice, shh, ustedes, a los ángeles, le dice, ustedes se me callan. ¿Saben lo que deben cantar los ángeles? ¿Saben lo que deben cantar? La melodía que deben tener, las voces que deben desarrollar. Y Dios le dice, shh, ustedes se callan, porque yo quiero escuchar a mis redimidos. Yo quiero escuchar a mi pueblo, por el cual mi Hijo entregó su vida. Y Dios está esperando continuamente de su pueblo que le rinda alabanza y adoración. Porque usted fue y yo fuimos pagados por un precio muy grande. No hay oro en el mundo que pueda pagar un alma. Usted vale muchísimo. Y Dios está esperando de usted y de mí nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra entrega absoluta a Él. ¿Por qué? En el verso 10, el punto 10, porque Él quiere encontrarse con usted. El tema es que si nosotros nos queremos encontrar con Él, tenemos la promesa de Dios que Él va a encontrarse con nosotros cuando le ofrecemos sacrificios. Y termino. Libro de Éxodo, capítulo número 29, verso 41 en adelante. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Esto será el holocausto, dice, continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En el tabernáculo de la fe. Sí, pero ¿en dónde? En las puertas. ¿Escuchaste? O leí mal yo, ¿eh? Esperá, porque yo a veces... Dice, este será el holocausto continuo en vuestras generaciones. A la puerta. ¿Escuchaste? Dice que en la puerta del tabernáculo de reunión, Él se iba a presentar. ¡Qué maravilloso! Pero no te lleva a reflexionar que el velo ha sido rasgado, que ahora no nos tenemos que quedar en las puertas, que ahora Él nos invita a vos y a mí. No se queden en las puertas, no se queden en el atrio, no se queden en el lugar santo. Yo les invito a que entren al lugar santísimo, porque el velo se rasgó de arriba hacia abajo y ahora tenemos entrada a su misma presencia. Hay muchos que se quedan en las puertas y Dios te dice, no te quedes ahí, entra a tu misma presencia, entra al lugar de la intimidad, entra al lugar donde yo voy a ministrarte, donde yo voy a estar tocando tu vida, donde yo voy a estar revelándote mi voluntad. Entra a mi misma presencia. Amén. Y el Señor en esta noche nos invita como iglesia. Alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué Tabernáculo de la Fe? En un programa de radio, nunca nadie me había preguntado, ¿por qué le pusiste Tabernáculo de la Fe? No se lo voy a decir. Yo le decía, ¿sabes por qué Tabernáculo de la Fe? Porque el tabernáculo, la simbología es la casa de Dios, es el lugar de Dios. El tabernáculo es el lugar donde el Señor habitaba.
La presencia de Dios estaba. El tabernáculo es el lugar donde se podía experimentar que Él estaba allí. Y también de la fe, porque creemos que no tan solo anhelamos su presencia, no tan solo el Señor nos ha llamado a manifestar su presencia, sino a manifestar también su fe en milagros, en portentos, en señales. Por eso le pusimos, el Señor colocó ese nombre, el tabernáculo de la fe, lugar de presencia, pero lugar de fe. Lugar de presencia, pero lugar de milagros. Lugar de presencia, de manifestación, de intimidad, pero también un lugar que le dé respuestas a aquellos que se acerquen. El Señor nos dice en esta noche, para ir culminando, no te quedes en la puerta, no te quedes en el acto, ni siquiera en el lugar santo. El Señor te invita a entrar al lugar santísimo.